Primero quiero aclarar un poco qué es el Ayurveda, porque siempre hay como muchas dudas o ideas erróneas. Y la Ayurveda es un sistema médico que nace en la India, pero que hoy en día se aplica en todos los países del mundo. Nosotros acá tenemos escuelas de Ayurveda, hay posgrados en la UBA, yo por ejemplo mi posgrado es de la UBA, hay en la Asociación Médica Argentina, en la Universidad del Gran Rosario, y hay escuelas privadas como la Fundación Prema que también tienen posgrados de Ayurveda. Tenemos en nuestro país, todavía no se dictó la ley de medicinas tradicionales y complementarias, es un proyecto de ley, pero en casi todos los países de Latinoamérica y en la mayoría de los países que tienen mucho uso de medicinas complementarias está la ley, y la nuestra es un modelo, pero está en discusión en el Congreso hace unos años. Yo incluso participé de las reuniones en el Congreso de la Nación para la discusión de esa ley, pero todavía no salió. Desde lo que significa la palabra Ayurveda, Ayur significa vida y Veda significa ciencia. Y en este sentido, la filosofía de la medicina Ayurveda propone la incorporación de hábitos de vida, cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana para prevenir enfermedades y para solucionar distintas patologías. Y yo quiero hablar hoy de algo básico, muy básico, como el ABC, bueno, el A, de lo que se propone en Ayurveda, que son los hábitos. Y la idea justamente es, ¿qué pasa con nuestros pacientes hospitalizados? ¿Qué pasa con ese paciente que quizás está en una cama esperando 24 horas a que vuelvan los médicos, a que vuelva el pase de sala o al cambio de enfermería para pedir algo, para cambiar algo de su estancia? Y hay un montón de horas en esas 24 horas y quizás el contacto con los médicos o con el personal de salud de ese paciente es de media hora o de 1 hora al día. El resto de las horas, la propuesta es que como personal y como profesionales de la salud le podamos dar herramientas para que esa persona se adueñe de su salud, de su cuerpo, de su bienestar y de su recuperación. Y hay cosas muy básicas que acá voy a hablar solamente de esto, de la higiene, de los horarios, de la alimentación, de los movimientos y la actividad física, que eso nos va a ayudar Paz con el tema del yoga, y del cuidado de las emociones. Se fueron las letras. Entonces, si hablamos de la higiene, hay algo muy importante. A veces cuando preparábamos la charla comentamos con Paz, ¿no? Esto que a veces subimos a la sala a hacer una interconsulta y son las 12 del mediodía o la 1 y el paciente no se higienizó, la cama está toda arrugada, sucia, con restos de comida, hay olores. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no podemos como personal y como profesionales también recomendarle al paciente que este hábito es fundamental para su recuperación? Y dentro de las posibilidades de cada paciente, hay pacientes que no se puede levantar y bañar, pero quizás cambiar de ropa, aunque no se puede higienizar, pedir ayuda, pedir paños húmedos, con aromas, podemos armar aromatizantes o recomendarle a los familiares, sin gastar plata quizás en cosas comerciales, en un aromatizador cualquiera que lo vaciamos y lo limpiamos bien, podemos poner un poquito, 50 mililitros de alcohol y 100 de agua y unas gotitas de algún aceite esencial. Y con eso podemos rociar el ambiente o rociar la ropa o las sábanas. Y eso ya es un montón. Cambiar la ropa, estirar, ventilar, que el paciente se cambie de ropa y que se higienice es fundamental. Y hacerlo, lo que Ayurveda propone, es esto de respetar mucho los horarios en la salida del sol y en las primeras horas de la mañana, justamente por todos los cambios y por el aumento del cortisol y por cómo nuestro organismo empieza a despertar, es el mejor momento para ir al baño, para evacuar, para higienizarse, para ventilar la habitación y que entre luz natural a la habitación. Y eso realmente funciona a nivel del sistema inmune del paciente. Entonces, a mí me parece que son detalles que son claves y que si podemos incorporar ese hábito ya es un montón.
bueno, tratar de que nuestros pacientes vayan al baño, que vayan, que se sienten, que intenten. La cuestión de la cama, de la inmovilidad, genera constipación. Es verdad que la alimentación y al respetar los horarios, acá al estar hospitalizados hay un respeto por los horarios de las comidas y no se saltean comidas, pero quizás los pacientes, porque están angustiados, deprimidos o con dolor, no se levantan para ir al baño, pero tenemos que buscar la forma de fomentar eso. Y una muy buena forma es el agua a la mañana, el agua tibia, que se levanten o que movilicen las piernas y que se sienten. Si no se pueden sentar, por lo menos tratar de movilizar las piernas solos o con ayuda, pero tratar de que empiecen a tener un ritmo también en lo intestinal. Hay una herramienta que usa la medicina ayurveda, que es el tema del masaje con aceites. El masaje, el automasaje, no como un masaje descontracturante, no es un masaje de spa, sino que es un masaje terapéutico. El contacto de aceites con la piel genera un movimiento. En Ayurveda se habla de doyas. Los doyas son las energías vitales que tenemos, en los que predomina a veces en algunas personas el fuego, en otras el aire, en otras la tierra, y tiene que ver un poco con el modo en que el cuerpo y la mente funciona. Las personas en las que predomina el fuego son personas con mucha energía, con mucha ira cuando están desequilibrados. Quizás cuando los vemos internados, más que mucha energía, pueden tener ira o enojo. Se inflaman, se incendian, literal, ¿no? Esas personas que se ponen rojas, que se incendian, que se enojan, que tienen incluso una voz potente. Bueno, estas personas necesitamos calmarlas, apagar ese fuego, porque es como su naturaleza. Y a veces un masaje, por ejemplo, con un aceite de coco, si el paciente tiene un familiar, un pequeño frasquito de aceite que se puede conseguir en las dietéticas, es un aceite que no mancha, no ensucia, no engrasa, al contrario, deja la piel como muy suave. El aroma del coco, al ser dulzón, a estas personas pita, las calma un montón. Entonces, un pequeño masaje, si no se puede en todo el cuerpo, porque por cuestiones lógicas se les puede hacer un masaje en las manos, en los pies, en las rodillas, en el cuello, antes de ducharse o cuando ya se ducharon y se van a acostar. Tener esa herramienta también a mano. Yo les contaba de los doyas. El otro doya, vata, que es el que predomina el aire, son personas que tienden a secarse mucho, son personas muy delgaditas, que lo primero que cuando están enfermas o mal, lo primero que hacen es dejar de comer, que bajan de peso, que tienen la piel seca, el pelo seco, los ojos secos, que son muy constipadas y tienen muy secos los intestinos también. Y a estas personas el masaje con aceites los favorece un montón. Un montón. Yo comparo cuando les explico a los pacientes esto. ¿Se acuerdan cuando había que barrer un piso de tierra o en construcción, que uno lo moja para barrerlo para que no se levante todo ese polvo? El aceite en bata funciona de ese modo, aplaca todo eso que está muy volátil y todo eso que se seca en exceso. El masaje lo aplaca, lo pone en orden, y el mensaje que va recibiendo ese cuerpo es de calma. Entonces baja esa inestabilidad y esa excesiva liviandad que tiene bata. Y los otros pacientes, yo les hablé de 3 doyas que son muy clásicos en el Ayurveda y quizás los escucharon. Dijimos los del fuego, los del aire y los de la tierra son los kapha. Los kapha son personas que constitucionalmente tienen una tendencia a subir de peso, a ser más gordos, a tener la piel más oleosa, más pegajosa, a transpirar más, a tener edemas. Son mucho más pachorra, digamos, ¿no? Son como mucho más quietos. Estos no se enojan, estos se entregan, no se mueven, no luchan contra lo que les está pasando, porque esa es su naturaleza. Entonces, a kapha quizás no le indiquemos un masaje con aceites, pero kapha, hay un masaje que es hermoso en Ayurveda, que es con guantes. Antiguamente, o en los libros está descrito el masaje con guantes de seda. Si no tenemos, que es muy difícil, están los de raso que venden en las mercerías o los de algodón.
pero ese masaje seco con un guante en contacto con la piel genera un movimiento de todas las energías del cuerpo y genera un movimiento para esto que hablábamos recién, que el paciente tenga ganas de moverse, que tenga buen fuego digestivo para digerir lo que está comiendo, para reaccionar con las medicaciones y con los tratamientos, que haya un movimiento de ese metabolismo. Esa es la función del masaje. Entonces, el masaje para cualquier persona, no importa si conocemos o no el doya, no importa eso. Puede ser con un aceite suave, puede ser con guantes, pero es un masaje que simplemente es tocar esa piel y mover, que el paciente sienta que hay un movimiento y que no es una bolsa de papas en una cama. Y en cuanto a la higiene del ambiente, hablábamos de los aromas, las texturas, los colores, las luces, quizás al atardecer, pacientes que tienen mucho insomnio, que están muy acelerados, que no concilian bien el sueño, poder bajar las luces, apagar las luces, poner un pequeño velador o un pañuelito amarillo, naranja o rojo en un velador para que la luz sea tenue y amarillenta, calma, empieza el paciente a generar melatonina y pueden dormir mejor. Entonces, tratar de usar lo que tengamos a mano y pequeños cambios en el ambiente para que el paciente descanse mejor. Bueno, en cuanto a los horarios ya lo dijimos, y en cuanto a la alimentación, si bien obviamente que acá está muy cuidada por profesionales, quizás podemos incorporar, si algún paciente tiene un familiar que le pueda alcanzar, algunas tisanas. Tisanas son agua con hierbas que capaz no tienen té, que es lo que nosotros, no son todos tés porque no tienen té, pero le podemos poner hierbas nervinas, colagogas, coleréticas, que calmen su ánimo, que hagan que no tenga gases el paciente, que pueda digerir bien, que no esté distendido, porque la inmovilización también genera menos movimiento intestinal. Y podemos usar té de boldo, té de manzanilla, de tilo, de anís, de hinojo, leche tibia con cúrcuma o con jengibre a la noche para calmar y para dormir. Y por último, y la dejo a la doctora, hay una frase que una vez me dijo una amiga contándome algo de ella, que es: si tuviéramos un amigo, muy amigo, que sabemos que le podemos pedir absolutamente cualquier cosa y ese amigo lo va a hacer por nosotros, aún aunque se rompa, aún poniendo en riesgo su integridad, ¿nosotros le pediríamos cualquier cosa? Yo creo que no, porque nos sentiríamos muy déspotas. Ese amigo es nuestro cuerpo y muchas veces le pedimos muchísimo más de lo que el cuerpo nos puede dar y no nos importa si se rompe. Entonces quizás esto que yo se los cuento y estamos pensando en nuestros pacientes, yo les sugiero que lo prueben en ustedes, que prueben qué está pasando con ustedes, con su cuerpo cuando nos levantamos, con estos ritmos, si estamos respetando los ritmos a la mañana, a la noche, la alimentación, la evacuación. ¿Qué pasa si nos hacemos un masaje? Un día antes de ducharnos nos llevamos un poquito de aceite de coco o de oliva, si no tenemos aceite de coco, y nos hacemos un pequeño masaje. ¿Qué pasa si nos tomamos alguna de estas tisanas y respetamos y dejamos reposar nuestro intestino cuando nos sentimos distendidos o constipados? La sugerencia es experimentarlo en nuestro cuerpo. Cuando nosotros lo experimentamos y vemos que realmente es un efecto hermoso, yo digo mágico, nos vamos a animar a dar estas recomendaciones a nuestros pacientes. Y realmente los resultados son hermosos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me tocaba la parte de hablar un poco sobre lo que es el yoga. Un poco a veces es difícil poder ponerle una palabra a lo que es el yoga, pero como para que uno tenga en cuenta, nosotros definimos al yoga como una ciencia del conocimiento del ser, en donde nos invita el yoga a primero tomar conciencia de lo que realmente somos, que no somos solamente un cuerpo físico, sino que también somos mente y somos alma. Es decir, muchas veces al yoga lo asocian con las posturas típicas o lo que se le llaman asanas y va mucho más allá de esa simple práctica que uno puede hacer, que obviamente forma parte. Entonces,
en esto de recordar que somos cuerpo físico, mente y alma, entender que entre estos hay una interrelación, una conexión, y que para que nosotros estemos sanos necesitamos de que haya un equilibrio entre estos tres, y que justamente cuando llega a nosotros un paciente, ese equilibrio está roto, o sea, no hay un equilibrio entre estos tres componentes. Entonces, un poco es invitar a los pacientes a que, si bien nosotros como médicos tenemos todo un conocimiento que ponemos a disposición del paciente, le brindamos todo lo que nosotros sabemos a nivel teórico, que el paciente tiene que tomar una actitud activa en su proceso de recuperación y de poder volver a lograr su equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Que el paciente, cuando entra en un proceso de enfermedad, no es solamente el cuerpo físico el que puede tener una dolencia, sino que también se están afectando los otros dos componentes. Entonces, que el paciente, y nosotros también invitarlo al paciente a que no nos entregue el poder y la responsabilidad de su recuperación, sino invitarlo a que sea protagonista de esa recuperación, de que él pueda hacer un montón de cosas para que todo lo que nosotros le vayamos indicando tenga un efecto mucho más positivo, digamos, es de mucho conocimiento de que no es lo mismo un paciente que está venido abajo, que podemos hacer exactamente lo mismo con ese paciente y con otro que tiene una actitud totalmente diferente, activa frente a su enfermedad y que se hace cargo de lo que le está pasando. Esa misma actividad que estamos haciendo en uno y en el otro va a tener un efecto totalmente diferente. Entonces, un poco lo que el yoga nos invita es esto, a autoconocernos, como decía la doctora, de que empezamos a conocernos qué es lo que nos pasa y que empecemos a tomar conciencia de ese cuerpo, que justamente es el que nos permite relacionarnos con todo lo demás. Entonces, es muy importante que el paciente, cuando está en la cama, no se quede quieto, porque si no, eso entra en un círculo vicioso en donde la quietud trae como mayor rigidez en todos los aspectos, no solamente a nivel del cuerpo, sino también a nivel de la mente. Y la mente es muy importante para sacarnos de donde estamos. Entonces, lo más importante es tratar de ayudar a que el paciente tome esa actitud activa, que pueda autoobservarse, que pueda ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y en este punto también para mí es importante no poner el foco en lo que no puede hacer, sino que lo reconozca, que lo acepte, pero que ponga su foco en todo lo que sí puede hacer, porque con eso es con lo que él va a poder salir adelante. Entonces, uno de los principios más importantes del yoga es el principio de ahimsa, que es el principio de no violencia, y que justamente al reconocer esas limitaciones que tenga el paciente, poder respetarlas y que pueda entender que esto es un proceso, de que quizás hoy hay un montón de cosas que no puede hacer, pero que mañana va a ser diferente, siempre y cuando él tome esa actitud activa frente a la situación que está pasando. Entonces, si nosotros lo ayudamos al paciente a que se observe qué es lo que puede hacer a nivel corporal y que tome conciencia propioceptiva de sí mismo, entonces si lo que el día de hoy puede hacer es solamente mover los dedos de los pies, está perfecto y está buenísimo y lo tiene que hacer. Porque si no lo hace, quizás mañana ni los pueda mover. En cambio, si lo hace, quizás mañana lo que va a poder hacer es mover también los tobillos, empezar a mover las rodillas, y todo eso ayuda a que ese proceso y todo lo que nosotros vayamos indicando como médicos tenga mayor eficacia. Entonces, la parte importante es que el paciente tome conciencia de su cuerpo, y una vez que toma conciencia de ese cuerpo, tratar de incorporarle que tome conciencia de su respiración. La respiración es una herramienta fundamental que tiene el yoga, que nos permite, primero, que es un movimiento, aunque uno no lo quiere y lo tenga bastante inconsciente, es un movimiento, y hay pacientes que quizás lo único que puedan hacer es respirar. Entonces hay que tratar de que esa respiración, digamos, una de las cosas más importantes que tiene la respiración es justamente permitir que todos los procesos celulares sean mucho más eficaces y que además permite limpiar y purificar el cuerpo. Entonces,
Es una herramienta que tenemos al alcance todos, está disponible las 24 horas del día, con lo cual, y en todo momento y en todo lugar, con lo cual no podemos usar como excusa de que no tengo tiempo para poder aplicar, aunque sea 2 o 3 veces en el día, alguna concientización de la respiración que estamos teniendo. De hecho, yo los invito a que quizás observen en este momento cómo es la respiración de cada uno de ustedes, y es muy probable que esa respiración sea una respiración que sea bastante incompleta, que sea superficial, que esté agitada, y una cosa importante a que tengan en cuenta es que la respiración es un reflejo del estado en el que tenemos nuestra mente. Entonces eso nos lleva a pensar que como nosotros solemos vivir en un momento o a todo momento con mucha tensión, eso nos puede llevar a tomar conciencia que nuestra respiración no es la óptima y que además justamente a través de la respiración nos refleja nuestra mente y que nuestra mente también impacta en el cuerpo. Entonces se hace como un círculo en donde está la respiración, el cuerpo y la mente, que es muy importante que la podamos hacer consciente. De hecho, yo quizás los invitaría a hacer algún ejercicio respiratorio en donde lo primero que uno debería hacer es tomar conciencia del estado en el que tenemos nuestra columna vertebral, por el simple hecho de que la caja torácica está en íntima relación con la columna, y además que los músculos respiratorios, o el músculo respiratorio más importante, que es el diafragmático, está en relación no solamente con el tórax, sino también con la columna vertebral, y que otros músculos respiratorios muy importantes y que no se suelen usar son los abdominales. Entonces, yo en esto, como también siguiendo un poco el hilo de Marcela, lo que los quiero invitar es a que tomemos un poco de conciencia de esa respiración para que podamos ver ahora en el estado en que tenemos nuestra respiración y cómo vamos a terminar después de hacer el ejercicio respiratorio, que lo pueden hacer o no según lo que quieran, o sea, no es obligatorio, es una invitación nomás. Entonces, lo primero es que tomemos contacto con nuestro cuerpo, en donde podemos poner una mano en el abdomen a nivel de lo que es, obviamente veamos primero nuestra postura de la columna vertebral. Fijémonos que tengamos alineadas todas sus vértebras y tomemos contacto con nuestro cuerpo y podemos poner una mano en el abdomen a la altura del ombligo, quizás un poco más abajo, y la otra mano en el pecho. Entonces, desde acá uno puede empezar a observar que la mano que se mueve o que predomina en su movimiento es la mano que está sobre el pecho. Entonces, quizás en este momento yo los invitaría a que hagamos una introspección y cerremos los ojos y que podamos observar cómo la mano del tórax es en principio la que más se mueve, y que además tomemos conciencia de que debajo de esa mano tenemos un corazón que está latiendo y que es ese centro energético más importante de nuestro cuerpo. Entonces el ejercicio respiratorio que vamos a hacer, el que lo pueda hacer por nariz en forma completa, lo va a hacer, y si no, la forma que elijan va a estar bien también. Entonces yo los invito a que exhalemos primero todo el aire y que acerquemos ese ombligo a la columna vertebral para ayudar a la expansión del aire, y que vaciemos los pulmones todo lo que podamos. Y desde acá vamos a empezar la inhalación, pero vamos a empezar expandiendo desde el abdomen, alejando ahora el ombligo de la columna para llevar el aire y dirigirlo a las bases de los pulmones. Seguimos expandiendo ahora la parte media del tórax, en donde ahí podemos notar cómo la mano que está en el tórax empieza a moverse, y hacemos el último esfuerzo inspiratorio para llevar el aire que falta a los ápices pulmonares. Exhalamos de vuelta todo el aire de manera lenta y volvemos a iniciar otro ciclo respiratorio para tomar conciencia de que el aire vaya primero a las bases pulmonares, después a las zonas medias del pulmón y por último a los ápices pulmonares, y exhalamos de vuelta la respiración, todo el aire. Y podemos hacer 2 ciclos respiratorios más, cada uno a su propio ritmo, a su tiempo, respetando las limitaciones que tengamos hoy en la respiración.
Y una vez que cada uno haya terminado, puede abrir los ojos y conectarse de vuelta con esto externo que tenemos y observar también el efecto de esa respiración en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, a partir de esto, en donde uno empieza a experimentar la respiración y que la puede usar como una herramienta, uno, al experimentarlo, después lo puede compartir con los demás. Entonces, para mí el yoga, desde que hago yoga, que ya hace 5 años, me es un antes y un después, una toma de conciencia muy profunda. Y quiero terminar con esta frase, que yo soy muy de las frases, con lo cual no me acuerdo de dónde la saqué. Es muy probable que lo haya hecho de un libro, que los invito a que lo lean, que es muy lindo, que se llama La enfermedad como camino, en donde justamente habla sobre que el cuerpo grita lo que el corazón calla, que es esa interrelación que hay entre el cuerpo, el mente y el alma. Así que eso. Gracias, chicas, estuvo hermosa la charla, muchísimas gracias. Les agradezco un montón, espero que haya sido de utilidad, a mí me encantó. Confío plenamente en las doctoras y bueno, y vamos a tratar de, quizás esta sea la primera de varias, porque la intención es que después sumemos a familiares de pacientes para que ellos puedan trasladar estos conocimientos a sus familiares internados. Estuvo muy linda. Muchas gracias por haber venido. Sí. La pregunta que yo tengo para las dos es ¿cómo se aplica esto a cuidados críticos en el momento más agudo de la enfermedad? Donde hay una ruptura absoluta de la fisiología, donde yo no puedo poner a un paciente a movilizarlo, porque en realidad lo que tiene no le alcanza, entonces necesitamos hacer soporte vital, pero yo estoy segura que algo se puede hacer. Tuve un par de pacientes que volviendo del quirófano, estando con una marcada hipoxemia, antes de ponerles la ventilación invasiva, pacientes que colaboraban y les hemos propuesto hacer respiraciones de pranayama y ante la sorpresa de mis pacientes, la saturación de 85 se iba a 98 con un ciclo de 5 minutos de respiración y no era necesaria la ventilación mecánica invasiva. Pero no sé cómo hacer eso. Lo que pasa es que si uno toma conciencia de la ventilación que nosotros tenemos en el día a día, por eso la idea era invitarlos a que ustedes observen la respiración antes y después, es muy poco frecuente que nosotros ventilemos los ápices pulmonares y no por nada las TBC se ubican ahí, porque es donde tienen el ambiente para poder proliferarse. Entonces, este acto respiratorio que se llama respiración yógica completa, en donde permite mayor oxigenación y que ese oxígeno es el que va a ir a nutrir a las células, o sea, el cuerpo, la unidad funcional del cuerpo es la célula. Entonces, desde ahí uno empieza, yo creo que aunque sea, por eso lo aclaré al principio, la respiración es un movimiento. Ya eso es un montón y también creo, como paciente que alguna vez fui, el trato con el paciente también es fundamental. Ser empáticos con el paciente, porque uno a veces, yo soy el médico, vos sos el paciente, y que el paciente, aunque no esté consciente, yo por lo menos cuando me acerco a la cama del paciente le pido permiso para tocarlo, porque el paciente, por más que no esté consciente, su alma escucha. Entonces, digamos, y de hecho hay un montón de experiencias de que pacientes dormidos bajo anestesia general se despiertan y saben todo lo que hablaron los médicos, con lo cual no es algo que queda ahí volado en las nubes, sino que es real que el paciente, por más que no esté consciente, deja de ser paciente. O sea, es un cuerpo, es una mente y es un alma. Yo por lo menos lo veo así. Y, perdón, y cuanto al ¿qué se puede hacer si el paciente ni siquiera puede respirar por sí mismo? Ventilación mecánica. Exacto. Yo creo que cuidar el ambiente, porque los sentidos están abiertos, y esto que dice Paz, el paciente escucha, siente, siguen entrando estímulos a través de sus sentidos. Entonces, cuidar las luces, lo que se habla, cómo se lo toca, quizás un pequeño masaje en los pies con aceite, aromatizar el ambiente, cuidar las luces, los ruidos, es un montón.
porque si no cuidamos el ambiente, total no escucha, total está desconectado, total, lo estamos llenando de más toxinas. Entonces, si no podemos, si físicamente realmente está desconectado, cuidemos el ambiente porque sus sentidos están abiertos. Entonces, ahí ya podemos hacer la primera intervención. Bueno, yo les agradezco, la verdad que ya vengo escuchando y vengo leyendo a estas cosas, digo, cómo implementarlo en nuestra medicina, ¿no? Y yo creo que los primeros que necesitamos de medicina ayurvédica somos nosotros, los médicos. Porque cómo transmitir algo que impresiona maravilloso, la verdad que el tema de los olores en terapia intensiva, cómo justamente estimular, seguir estimulando a los pacientes mediante otros sentidos, uno tiene que saber, ¿no? Y los primeros que necesitamos, que estamos sometidos a tanto estrés, somos nosotros para poder transmitirlo, ¿no? Me parece que está buenísimo, es súper interesante como para tener próximos encuentros. Una cosa importante a esto que estás diciendo es que nosotros no somos conscientes de a dónde venimos a trabajar energéticamente y que uno necesita renovar esa energía, y mientras que uno no lo hace consciente, cuando uno está irritable hace una reacción frente a las situaciones. Me pasa un montón que vas a hablar con cualquiera, por lo general médicos, y te ladran y vos decís, yo solo vine a hacer una pregunta. Es como... entonces, uno dice, ¿qué puedo hacer por el paciente? Ya tomando conciencia uno, porque el cambio empieza en uno, entonces el otro también se encuentra de otra manera para poder interaccionar con cada uno de nosotros. Y todo esto tiene su correlato neurobiológico, ya desde el masaje liberas, o sea, ascendente, neuromodulación ascendente, neuromodulación descendente, endorfinas, o sea, tiene su correlato biológico. Bueno, y la propuesta, lo que yo les decía hace un ratito, experimentar en uno mismo el efecto de pequeñas intervenciones, eso es realmente increíble, porque nosotros también somos ese cuerpo que va, que viene, que va, que viene, que le damos con todo, que comemos y nos dormimos y al otro día de nuevo a trabajar a full. Entonces, hacer pequeños cambios con los aromas, con las texturas, en nosotros, ese masaje que quizás un sábado antes de ducharme digo, bueno, ¿y qué pasa si pruebo? Yo, aún estudiando Ayurveda y habiendo viajado a la India cuando terminé el posgrado, hay cosas que me llevaron años implementar en mí. Y cuando las empecé a hacer dije, ay, ¿cómo no lo hice antes? Pero es como que uno le da fiaca, como que decís, bueno, esto es para el paciente que está más enfermo y yo estoy bien. Y en realidad, dar el primer paso con uno mismo es lo más valioso que podemos hacer. Como decía Paz en su charla, cuando nosotros lo experimentamos y lo pasamos por el cuerpo, regalárselo a otro y compartirlo con otro es lo más fácil. Yo soy obstétrica, partera. Nosotros ya hace un tiempito que también con nuevas generaciones que vienen con otra formación empezamos a usar, comillas, todas estas técnicas en los trabajos de parto, en el curso, y como que cambia el ambiente de la guardia también. O sea, no es solamente para el paciente. Los demás primero te miran raro y después se van viendo, preguntando de qué se trata. Alguno nunca le va a interesar, pero mucha gente se está sumando a esta manera de trabajar y está resultando muy lindo. Bueno, un proyecto que tenemos con la doctora Auteri es ambientar el servicio de oftalmología, porque la doctora Auteri y la doctora Paz todo el tiempo atienden neonatos, fondos de ojos, y ambientar el ambiente para influir positivamente en el examen de esos bebés. Y también, porque está demostrado que en un ambiente de calma y la meditación como práctica diaria mejora, por ejemplo, baja la presión intraocular y mejora la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Entonces, queremos hacer un trabajo sobre tomando la presión antes y después de que el paciente respire o esté en calma unos minutos. Así que bueno, hay un montón de cosas demostradas, pero bueno, a veces lo que hemos estudiado y la práctica diaria nos lleva a creer que no es posible implementarlo. Pero si tenemos la voluntad y el conocimiento, es posible aplicar todo. Es voluntad.
a mí me gusta mucho el yoga, entonces en un momento yo pensé en quizás el que quiera ofrecer un espacio para que podamos hacer una práctica de yoga antes de empezar el día. Para mí el yoga se hace antes, pero bueno, por eso me gusta la mañana temprano. Yo soy muy de la mañana. Yo me puedo levantar a las 4 de la mañana y me encanta, pero a las 10 de la noche ya estoy durmiendo. Entonces... Es otro proyecto. Súper apoyo. Vamos por eso. Hay que Sí, buscar el vamos por espacio eso. y el horario adecuado para que se pueda sumar la mayor cantidad de gente de todo el personal que trabaja en esa área. Pero bueno, es una idea que se nos ocurrió. 2025, Bueno, yoga en el ya óptimo. vamos. Estamos esperando que el laboratorio que nos va a ayudar con el tema de... Todo es lento. El proyecto de ambientar una sala del servicio, no solamente para los bebés, sino para que cuando llegan los pacientes que vienen esperando, cansados, 2 horas, que se encuentren, respiren algo agradable, vean una iluminación diferente y que sientan una musiquita suave. Esas atrae más, es el hecho de decir, bueno, hagamos un trabajo, presión intraocular previa a la estimulación adecuada y posterior. Y eso es algo que interesa a los que no son tan sensibles, por decirlo de una manera, más racionales, con demostrar algo concreto, es otro proyecto. Y yo creo que sí. Este año, un tema que yo estuve en la organización de la jornada los últimos 3 años. Sí. Y pedí por favor Surgió, una claro, charla bueno. que es algo en lo que yo vengo muy sorprendida en los últimos tiempos, que se llama Compassionomics, que es la ciencia de la compasión. Cómo el trato compasivo mejora outcomes duros. Claro. Sube la hemoglobina, baja la creatinina, baja la mortalidad. Ya no es el discurso de, bueno, está bien, es tu impresión, pero porque lo tratás mejor. No, es, digamos, un trato compasivo que genere realmente los outcomes que medimos nosotros. Lo que pasa es que uno no toma conciencia del efecto que uno produce sobre el otro. A mí me pasa que a veces tocan la puerta en el servicio de una manera que yo dije, este viene recargado. Entonces, antes de abrir la puerta y responderle, respiro profundo, abro la puerta y le pregunto, ¿qué necesita? Y ya es como que, ¿viste? Se da cuenta que vino... Uno hace todo lo posible, pero si después hay cosas que nos escapan porque nos afecta a nosotros. Y como dijo la doctora, ante todo, si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie. Entonces, a veces cuesta, pero el aprender a soltar esas cosas que no están en nuestras manos nos ayudan un montón. ¿Cuándo es el próximo encuentro? A las 7 de la mañana. En el servicio oftalmo. Armamos. Bueno, Muchas Gracias.